¿Cuál es tu carro favorito? Un Ferrari. ¿Y por qué no lo tienes? Porque no tengo dinero. Es la respuesta que muy probablemente nos daríamos acá, o me darían allá afuera. Vámonos a los 4 niveles de conciencia. Bien, como preámbulo, resulta que el 90% del resultado es la mentalidad, repito, el 90% del resultado es la mentalidad. 10% es técnica, táctica y estrategia, ¿ok? Todo lo que es afuera primero es adentro. Existen 4 niveles de conciencia. Nivel de conciencia número 1, algo a lo que se le conoce como el espacio cultural. Apunten, el espacio cultural, o también conocido como el estado de la víctima. Eso es bien importante, el espacio cultural o el estado de la víctima. Bien, ¿qué es el espacio cultural? Es una realidad en la que vivimos, en donde vivimos oprimidos por las costumbres, tradiciones y tendencias de gente que ya se murió hace 300 o 400 años. Ejemplo, si en tu casa ponen ofrenda es porque muy probablemente tu mamá lo hacía y muy probablemente tus abuelos también lo hacían y tus bisabuelos también lo hacían. No me quiero meter en esos temas que son sensibles, solo son a manera de ejemplo. Las religiones. Es muy probable que tu religión venga de tus padres y de tus padres, de tus abuelos y tus abuelos de tus bisabuelos. ¿Se entiende? Es muy probable que la carrera que estudiaste o muchas de las cosas que hacemos, es muy probable que vengan de ideas de alguien más. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo un libro en las librerías más importantes del país, tengo una organización con más de 50 colaboradores, tengo otra empresa de construcción de desarrollos, de departamentos y demás, luego te platico del tema, y tengo el negocio de las importaciones y ventas por internet. Y te cuento algo, o sea, siento que he sido exitoso, me siento realizado. Sin embargo, los domingos que llego a casa de mamá, mi mamá siempre me dice, ay hijo, ¿cómo amaría verte entrar por esa puerta con una bata blanca siendo doctor? O ¿cómo amaría que fueras contador? Y yo así de, wow. ¿Por qué? Porque en la realidad de mi mamá piensa que ser contador o ser doctor es lo mejor del mundo. ¿Por qué? Déjame te pongo el ejemplo. Mi mamá nació en los 50, 60 y demás, ¿no? Entonces, creció en esos 60, 70 y en los 60 y 70 ser doctor o ser contador era sinónimo de riqueza. Eso ha ido cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Por oferta y demanda. Ahora salen, ejemplo, contadores por... Es un ejemplo, ¿no? Pero llévalo a cualquier carrera. Salen contadores por racimos de las escuelas. A mayor cantidad de algo los costos bajan. Antes eran muy pocas las personas que siquiera estudiaban. Entonces, a menor cantidad de algo los costos son grandes. O sea, ¿se entiende? Oferta y demanda. Entonces, mi mamá creció pensando que tendría yo que ser doctor o contador. Lo que mi mamá no entiende es que si yo veo una herida lo suficientemente grande con sangre, yo caigo y me desmayo, porque a mí no me gusta eso, y los números los detesto también. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas estudian lo que les dicen que tienen que estudiar, o lo que alguien más con base en su realidad los guía a que tienen que ser. Porque como en su realidad ellos creen eso, piensan que todos somos iguales y que deberíamos hacer eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pongo el ejemplo de la escuela, pero esto aplica en todo, ¿eh? Crecemos, vamos a la escuela, conseguimos un título universitario, conseguimos un buen empleo, incluso ganamos mucho dinero, pero no queremos vivir, porque no alcanzamos la felicidad. Y tú dices, pero estoy haciendo lo que el mundo dice, tengo una carrera, tengo un carro, tengo una casa, tengo un celular, gano dinero, pero no soy feliz. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿O alguna vez le ha pasado a alguien eso de que tú conozcas? Muy probablemente sí. ¿Por qué te lo digo entonces? Porque, ¿qué sucede? Que vivimos en el nivel de conciencia número 1, en el espacio cultural, donde vivimos oprimidos bajo los pensamientos, tradiciones y culturas de gente que murió hace 500 años. Y también se le conoce como el estado de la víctima. ¿Por qué? Porque la gente ama ser la víctima. Y tal vez tú digas, no Luis, no seas mentiroso, yo no amo ser la víctima. Déjame te demuestro por qué el ser humano ama ser la víctima. Todos alguna vez hemos, ejemplo, puede ser un señor o una señora, pero ponte de ejemplo una señora. Sale una señora con su escoba a barrer la banqueta, sale la vecina a barrer la banqueta también, llega un punto en el que se encuentran, se quedan viendo y se dicen, una de ellas le dice a la otra, ¿ya vio lo difícil que está la situación? Y la otra se detiene y le responde, sí, y a mi hijo ya lo corrieron. Y la otra dice, pues a mí a mis 2 hijos ya los corrieron. Y la otra dice, pero yo debo mucho dinero. Empiezan a competir para ver a quién carajo le está yendo peor. ¿Por qué? Porque amamos ser la víctima. ¿Sabes por qué? Porque cuando eres la víctima hay un victimario. Es decir, alguien tiene la culpa, menos nosotros. Entonces tiene la culpa el gobierno, no que somos flojos. Entonces tiene la culpa el sistema, no que somos mediocres. Entonces tiene la culpa todo el mundo, menos nosotros y nuestros hábitos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es el estado de la víctima. Ahora, el nivel de conciencia número 2 es el despertar. Es cuando te das cuenta
que la vida no te sucede, sino que tú le sucedes a la vida. Es decir, empiezas a conocer del desarrollo personal, conoces del potencial humano, empiezas a conocer que hay dos realidades, la externa y la interna, la que tú te creas. Empiezas a darte cuenta que en el estado de la víctima la vida te sucede, te pasan las cosas porque así es la vida. Y en el nivel de conciencia 2 tú le sucedes a la vida, tú puedes labrar tu propio camino. Entonces, en el nivel de conciencia número 2 llega, en el nivel de conciencia 1 está según mi mentor está el 95% del mundo. En el nivel de conciencia llega una fracción muy pequeña, pero igual no hay un gran cambio porque solo se documenta pero no hace nada. Y después viene el nivel de conciencia número 3, que es la descodificación del ser. Repito, la descodificación del ser. ¿Qué significa eso? Es cuando llegan ya temas de reprogramación mental, donde quitamos programas y ponemos programas, donde entran temas de intuición, de energía. Pero aquí me tengo que detener un segundo. Mira, nosotros a nivel de hardware somos lo mismo. ¿Qué es el hardware? Hardware en una computadora, lo que podemos tocar. ¿Qué es el software? Los programas, el sistema operativo. A nivel de hardware somos iguales, mira, 2 piernas, 2 brazos, un cerebro, mismas 24 horas de un día. A nivel de hardware somos lo mismo. Pero ¿por qué hay gente que en nuestra misma colonia, que en nuestro mismo territorio le está yendo súper bien y a otros no? Bueno, tiene todo que ver con el software, con los programas que tienes instalados en la cabeza. La gente en el espacio cultural tiene que ser narcotraficante, ¿no? Dice, ¿no? Cuando a alguien le va bien. Ah, es que está bonita porque está toda operada. Así le dicen a mis hermanas, cuando no tienen ni una sola operación. Lo que no se da cuenta la gente es que mis hermanas se levantan a las 5 de la mañana. Se van al gimnasio 2 horas. ¿Se entiende? Cuidan su alimentación. Pero la gente allá afuera es que está operada. Está operada. ¿Se entiende? Son dos sistemas operativos totalmente diferentes. Unos en el estado de la víctima y otras buscando la descodificación del ser, la reprogramación mental, entendiendo temas de intuición. Es acá donde tú instalas de manera intencionada los programas que quieres que rijan tu vida. Y finalmente, el nivel de conciencia número 4, algo a lo que se le conoce como ser extraordinario. Como ser extraordinario. Es acá donde llegan muy pocas personas en el mundo, es donde ya trasciendes al tema material, es acá donde llega muy poca gente y podemos hablar de gente extraordinaria como la Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, o niveles ya impensables como el de Jesucristo, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Es gente que ya incluso trasciende al tema material y al plano terrenal y ya busca muchos temas mucho más espirituales, más de servicio, más de contribución, más de ayudar a la humanidad. Entonces, esos son los 4 niveles de conciencia. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Luis, ¿cómo puedo ir escalando en esos niveles de conciencia? En función de dominar algo a lo que se le conoce como la arquitectura mental. Bueno, hay muchas formas, no hay una, hay varias. Algo a lo que se le conoce como la arquitectura mental. Y a mí la arquitectura mental me encanta. Quien entiende y quien domina esta herramienta va a lograr cosas importantes en su vida. Por ejemplo, ¿por qué la gente no consigue resultados o por qué la gente vive frustrada y molesta y en enojo todo el tiempo? Bien, porque está centrada en la R que ves ahí, en los resultados nada más. Entonces, si yo salgo a la calle y le pregunto a alguien, oye, ¿cuál es tu carro favorito? Me va a decir, el Ferrari. Por poner un ejemplo, llévalo a lo que a ti te guste, la casa, los viajes. ¿Cuál es tu carro favorito? Un Ferrari. ¿Y por qué no lo tienes? Porque no tengo dinero. Es la respuesta que muy probablemente nos daríamos acá. O me darían allá afuera, ¿se entiende? Porque no tengo dinero. No es así. Estamos queriendo resolver un fruto con otro fruto. El carro ya es un fruto. El dinero ya es un fruto. Entonces, ¿qué trato de decirte? Si tú quieres cambiar el fruto, tendrás que cambiar la raíz. Tú no puedes esperar tener un mango cruzando una pera con una manzana. No se puede. Entonces, la gente se frustra porque está enfocada en el resultado, cuando no ha entendido que el problema se encuentra 4 pasos atrás.